palabra de nuestro Dios. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, en esta tarde, ponemos este tiempo en tus manos después de haberte alabado. Señor, pongo en tus manos a la iglesia que atenderá el mensaje y te pido que sea tu palabra la que ministre nuestras vidas, que sea tu palabra la que llegue a cada corazón, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que redarguya nuestras vidas y que podamos recibir, Señor, esa palabra que queme nuestras vidas. Mi vida la pongo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede ocupar su lugar. Esta tarde, hermanos, quiero compartir con ustedes esta porción de la palabra. Venimos leyendo, me parece que ya vamos para el año, que estamos estudiando el Evangelio de Mateo de manera sistemática. El tema es cuidado con los falsos profetas. Estudiar la palabra es un trabajo exhausto, pero con mucha bendición espiritual, y es así como se debe de estudiar la Biblia. Leerla, escudriñarla y ver qué cosas Dios tiene que hablarnos. Esta tarde llegamos a este pasaje de Mateo 7:15, después de haber estado por un buen tiempo Dios hablándonos acerca en el Sermón del Monte que se conoce y que inicia en el capítulo 5. Esto es muy importante, del capítulo 5, todo el capítulo 6 y el 7, hermanos, es un solo mensaje. Está Jesús con sus discípulos hablándoles acerca de las verdades. Y llegamos a un momento después de que Jesús los expone y les demanda tomar una decisión con una puerta estrecha, un camino angosto, o una puerta amplia y un camino ancho y espacioso. Dios, después de tenernos a nosotros estudiando su palabra, también nos demanda que exijamos, a que tomemos una decisión, porque detrás de la respuesta de la decisión debe de haber una vida de acuerdo a la respuesta. Y pasando a ese momento donde Jesús les habla, en el versículo 13, entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. ¿Por qué en esa porción de la palabra, en Mateo 13, habla de una puerta espaciosa, una puerta ancha, y un camino espacioso? Y ese camino lleva a la perdición, porque ahí entra cualquier tipo de ideas. Hoy en la actualidad vemos que mucha gente se dice conocer a Dios, muchos otros se dicen ser cristianos, pero sus vidas demuestran todo lo contrario. Ellos piensan que están caminando en Dios, pero detrás de una vida de mal testimonio hay una vida que vive alejada de Dios. Y ahí entra el orgullo, entra el ego, entran las filosofías, los pensamientos humanos, entran por esa puerta y por ese camino, y por ahí van muchos. Pero también encontramos en el versículo 13 que hay una puerta estrecha y un camino angosto. Y esta puerta estrecha es Jesucristo. No puedes entrar con tu ego, no puedes entrar con tu orgullo, tienes que entrar recibiendo a Cristo en tu corazón. Y después de ese entrar, somos llamados a vivir una vida de obediencia por un camino angosto, donde ya no vivimos nosotros, sino que vive Cristo. Jesucristo dijo que el que no toma su cruz y lo sigue todos los días no es digno de él. Y eso significa de que todos los días nos levantamos viviendo lo que Jesús nos enseña en su palabra. El versículo 14 dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva ¿a dónde, hermanos? Es decir, después de entrar a la puerta y caminar por el camino, hay un final.
Y en el caso de la puerta estrecha y el camino angosto hay una vida eterna, una vida caminando con Dios. Hay muchos que no están de acuerdo en cuanto al tema de la eternidad. Hay quienes dicen que sí existe, otros que no existen. Pero el único libro que habla de una vida después de la muerte contundentemente es la Biblia. Hay muchos pensadores, muchas ideas, muchos filósofos que siempre a lo largo de la historia han hablado del tema después de la muerte, pero solamente hablan de ideas, de quizás. Pero encontramos en la Biblia que nos habla que después de esta vida hay otra vida, y es ahí donde el hombre tiene que pensar en esta tierra, que después de que mueras, ¿dónde vas a despertar? Y Jesús nos dice que el que camina por el camino angosto y entra por la puerta estrecha nos lleva a una vida. Y algo importante que nos debe de estremecer esta tarde, que Dios quiere recordarnos, estamos solamente en la introducción, dice al final del versículo 14, y pocos son los que la hallan. ¿Cuántos, hermanos? Pocos. Es decir, hay una gran cantidad en las iglesias de gente que busca a Dios, pero son pocos los que van a entender y vivir la vida cristiana. Hay muchas iglesias que se llenan, hay mucha necesidad de Dios, y la gente se aglomera en las iglesias y busca de Dios, pero ¿cuántos de esa gente que está en una iglesia está realmente caminando con el Señor? Tenemos el caso de Judas Iscariote. Él estuvo 3 años viendo los milagros, escuchando la palabra de Cristo, y después de 3 años él entrega al maestro y se pierde porque después se ahorca. Y esto nos enseña que el hecho de que estemos o pertenezcamos a una iglesia no significa que somos salvos por el hecho de asistir. Eso no te hace salvo. Te hace salvo cuando tú le entregas tu vida a Cristo, Él viene a tu corazón, y después de ese encuentro con Cristo viene una vida de obediencia a Dios. Una vida de testimonio dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Amén. Es una breve introducción para luego entrar a un punto importante. Los últimos versículos del capítulo 7, que estamos culminando el Sermón del Monte, Jesucristo hace un alto dentro de esa toma de decisiones para advertirnos. Hoy, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Vamos a leer el versículo 15. Guardaos de los falsos profetas, porque que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos. ¿Qué, hermanos? Encontramos aquí una palabra muy importante que Jesús nos habla y nos advierte a nosotros a tener cuidado, a tener mucho cuidado en cuanto a aquello que puede dañarnos y que nos puede llevar al error. Y esto es muy importante, que Dios esta tarde quiere hablarnos a nosotros a través de su palabra. Es una palabra muy importante que Dios quiere mostrarnos y enseñarnos. Quiero darle la definición de la palabra guardaos. Y la palabra guardaos en el griego, prosejo, significa sostener la mente, significa prestar atención, también significa tener cautela, escuchar con atención. Recordemos que el contexto del pasaje es que Jesucristo está con sus discípulos y Él está hablando a sus discípulos. Mucha gente le seguía, como lo sigue hoy, pero a Jesús le interesa particularmente a aquellos que son sus hijos, y les dice estas palabras: tengan mucha cautela, tengan mucho cuidado, sean precavidos. No todo lo que se hable y que se diga de mí, todo viene de Dios. No por el hecho que alguien traiga una Biblia significa que es cristiano. No por el hecho de que alguien se pare a hablar en el nombre de Dios esté hablando realmente cosas de Dios. Tenemos que aprender a discernir. Hoy el mayor problema que existe en la iglesia contemporánea es que todo aquello que se levanta en el nombre de Dios se debe de recibir y aceptar, y eso es un error. Jesucristo inicia el versículo 15 con una advertencia a tener cuidado, a tener cautela, a examinar.
Y esto es muy importante, que en esta tarde Dios va a ayudarnos a nosotros. Recordemos que Jesucristo nos habla de que debemos de tener mucho cuidado en cuanto a las cosas que Él nos da. Quiero que me acompañe a Deuteronomio 13, versículo 1, porque encontramos en la Biblia que el tema de los falsos profetas o de los falsos maestros o de los falsos pastores es un tema que está mezclado o está en la misma Biblia. Deuteronomio 13, versículo 1. Vamos a ver la primera palabra, que es sumamente importante, en el versículo 15. Ya vimos la definición de esa palabra, donde hay una advertencia a examinar y tener cuidado. Encontramos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento gente que se levantó en el nombre de Dios, hablando en el nombre de Dios, pero que nunca habló de Dios. Dice Deuteronomio 13:1, ¿lo tiene? Me sigue con su vista. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, fíjese cómo lo clasifica la Biblia, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta. Vamos a estudiar este versículo, es muy importante. En primer lugar, hermanos, todo lo que Dios aborrece está en la Biblia. Todo lo que Dios nos advierte está en la Biblia. Somos llamados a seguir la advertencia, siempre. Dice el versículo 1, cuando esto suceda y se levantare en medio de ti un profeta o soñador de sueños y te anunciare, que es lo que suele pasar, alguien se para y te dice, es que Dios me dijo, hermano, que usted tiene un problema, pero que Dios lo puede perdonar si usted pacta con el Señor. Otros dicen, es que fíjese que Dios me habló en sueños que usted tiene un problema de esta y esta índole. La gente habla sueños. Cuando esto suceda, la palabra nos dice, versículo 2, y se cumpliere la señal o prodigio. Esto nos enseña que puede existir la posibilidad que lo que te está diciendo esa persona sea cierto. Pero el hecho de que sea cierto no significa que venga de Dios. Porque no tienes que ver que sea cierto o no sea cierto. Tienes que ver a dónde te va a llevar ese o esa interpretación. Vamos a leerlo. Y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de qué, hermanos. Porque suele pasar que después de que recibes tu milagro te dice, ven y da y sígueme a mí y sigue el movimiento. Si lo que te dice ese profeta te lleva a alejarte de Dios, ten cuidado. Mucha gente se va detrás de los milagros. Mucha gente va detrás de que Dios los sane. Pero hay que tener cuidado a dónde te lleva o cuál es el resultado. Porque yo le hago una pregunta a usted. ¿Qué acaso nacer de Dios no es un milagro? Y un milagro importante. Porque es un milagro que te lleva a la eternidad. Hay mucha gente que puede ser sana y puede recibir un milagro, pero nunca haberle entregado su vida a Cristo. ¿Qué es mejor, hermanos? ¿El milagro de la vida eterna o un milagro físico? El milagro de la vida eterna, obviamente. Pero hay gente que quiere su milagrito. Dios lo puede hacer, pero no es la prioridad. Vamos a continuar, versículo 3. No darás oído a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está, ¿qué, hermanos? Y recuerda esto siempre. Puede que recibas tu milagro, pero Dios te está probando en quién confías, en el hombre o en Dios. Para ti, ¿qué es más importante? No, con esto digo de que no creemos en milagros. Yo creo en los milagros, hermano. Yo soy resultado del milagro del Señor. Yo nací tartamudo y Dios me sanó. Yo he orado por personas y Dios ha sanado de cáncer a las personas. Yo creo en los milagros, no estoy en contra de los milagros, pero no es lo más importante.
Ahí es donde quiero o donde Dios nos quiere llevar. Dice el versículo 3. Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Esto se llama discernimiento, hermanos. Si alguien conoce el corazón del hombre, ¿quién es? Dios. Pero Dios nos va a probar para ver qué hay en tu corazón. Y puede ser ese momento de necesidad para que sea evidenciado qué hay en ese corazón. Si hay un amor genuino a Dios o hay un corazón que busca algo distinto. Versículo 4. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis. Es un mandato. A él temeréis. Guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz. A él serviréis y a él seguiréis. Esto es muy importante. Bueno, pastor, como yo sé que estoy sirviendo a Dios si me habla el nombre de Dios? Bueno, usted tiene algo que se llama la Biblia, que es la palabra. Y todo aquel que te hable de Dios tiene que enseñarte lo que está aquí, a vivir y a obedecer lo que la Biblia enseña. Y si esto es así, hermanos, el resultado es que todos vamos a crecer conforme a la imagen de Cristo. Ese es el resultado. Amén. Habla de un servicio, habla de obediencia. Ve al versículo 5, importante. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser, ¿qué, hermanos? ¿Se imagina si esto se aplicara en la actualidad? ¿Cuántos tendrían que enfrentar la condena de la pena de muerte? Usted enciende el televisor y prende enlace y Dios nos ampare. El juicio de Dios era contundente. Sabe que predicar tiene que hacerse con un temor y una reverencia a Dios. La Biblia dice, tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto. Por cuanto aconsejó, fíjese hacia dónde lleva el consejo de un falso profeta. ¿Aconsejó qué, hermanos? Rebelión contra Jehová. Porque regularmente esa persona te lleva a que confíes en él y no en Dios. Y entonces, pues, es que no es tan malo de que yo lo siga a él, hermano. No, Dios no comparte con nadie su gloria, solamente es para él. Por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te ha mandado. ¿Qué es lo que estaba haciendo, hermanos? Apartarlo del camino que Jehová Dios te había enseñado. Siempre una falsa enseñanza, un falso profeta te va a llevar a apartarte de la enseñanza sana. Toda enseñanza equivocada te va a llevar a vivir una vida apartada de la enseñanza de Dios. No es para tanto. El que caigas en adulterio, pues todos caen. ¿Cuál es el problema? ¿Sabe que hace un tiempo atrás, no hace mucho, unos 20 días, me encontraba una persona que me decía, mire pastor, yo quiero compartirle algo. A mí no me importa si el músico tiene 2 o 3 mujeres, si roba o toma, a mí no me importa eso. Mientras sus cantos me lleven a la gloria de Dios, mientras sus cantos me hagan sentir bonito, no me importa la vida de él. Y mientras el pastor me predique palabra de Dios, a mí no me interesa cómo viva. Y yo dije, Señor, ten misericordia. Pues ¿en dónde estamos? La vida nos habla que aquel que te habla de Dios, lo primero que tiene que hacer es vivir como Dios manda. Porque antes de ser buenos predicadores, somos llamados a ser buenos cristianos. Amén. Si yo no puedo vivir lo que enseño, ¿para qué predico? Cualquiera puede predicar. El punto no es predicar, el punto es vivir lo que predicamos. Dice que lo apartará del camino por el cual Jehová tu Dios te ha mandado que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. ¿Cómo se quita el mal, hermanos? ¿O cómo se quitaba el mal aquí la palabra? Suena fuerte. Pero así era la palabra. Para quitar el mal, hay que quitar a la persona.
Bueno, obviamente en la actualidad pues, no vamos a apedrearlos, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Si esa persona no vive conforme a lo que enseña, quítalo, no escuches, que no te contamine. Amén. Mire, hermano, esto es muy importante. Pareciera que no. Es una advertencia por la salud espiritual de usted. Yo no lo puedo estar vigilando a usted. Tampoco es mi papel. Mi papel es llevarlo a que usted sea responsable de su vida espiritual y de sus hijos. Y usted va a entregar cuentas con Dios. Amén. Isaías 39. Podemos resumir entonces en Deuteronomio 13 que Dios le da palabra a Moisés para que cuando se levantara un falso profeta tenía que ser quitado. Esa es palabra, hermanos. Isaías 39. Porque Dios ve de que el problema de la falsa enseñanza se sigue inmiscuyendo en el pueblo de Dios. Dios siempre se levanta, hermanos, para alertarnos y prevenirnos, que fue lo que Jesucristo hizo en el mensaje de Mateo 7:15 y que hoy Dios nos pone al tanto. Dice Isaías 39, porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profetices lo recto. Decidnos cosas que, hermanos, cosas halagüeñas. ¿Profetizan qué, hermanos? ¿Sabe que últimamente uno de los puntos en las iglesias que estamos siendo llamados los pastores a confrontar es que nos dicen, mire pastor, yo lo voy a invitar a predicar, pero le pido un requisito: cuando hable y predique, no mencione la palabra pecado. Mejor diga que es un error o una distracción. No somos llamados a entretener a la gente, no. Pero es lo que el pueblo pide, que sean entretenidos con buenos mensajes. Hay quienes agarran el púlpito para contar chistes y tienen a la gente riéndose de chistes. No, esto no es para chistes, es una vida de santidad, hermanos. Versículo 11. Dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Si logra ver que detrás de una falsa enseñanza tiene un propósito, y es sacar a la gente de la senda del Señor. Siempre es el principio, hermanos. Una mala enseñanza lo que tiene como propósito es alejarnos de las enseñanzas del Señor. Dice el 12, por tanto, el Santo de Israel dice así, y este es el Señor, hermanos, porque desechasteis esta palabra y confiasteis en violencia y iniquidad, y en ellos, en los falsos profetas, os habéis apoyado. Por tanto, os será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada cuya caída viene súbita y repentinamente. Esto Dios no lo toma a la ligera, esto es serio. Y viene un juicio. ¿Sabe que para poder caer en el error se requieren de dos partes? El que predica error y el que sigue el error. Amén. Encontramos entonces este pasaje. Ahora vamos a ver qué dijo Jesucristo en relación, además de Mateo 7:15, Mateo 24:11 y 12. Porque también el Nuevo Testamento nos habla y nos previene a examinar, a tener cautela en cuanto al tema de los falsos profetas. El Nuevo Testamento dice en el versículo 24, y muchos, ¿cuántos? Es decir, habla de la gran mayoría. Y muchos falsos profetas se levantarán. Esta es una palabra profética de Jesucristo para los últimos tiempos. Y muchos falsos profetas se levantarán y tienen un propósito. ¿Cuál es? ¿A cuántos? ¿Sí logra ver? Se levantan falsos, muchos, y engañan a muchos, esos muchos. Y es lo que pasa, hermanos. ¿Sabe que mi anhelo como pastor no es de que este lugar se llene?
sino los que vengan a este lugar vivan lo que la Biblia enseña, o vivamos lo que la Biblia enseña. Porque es mejor un grupo pequeño, pero todos caminando en la senda antigua, todos obedeciendo la palabra de Dios. Y es mi anhelo y es mi oración que cada uno de ustedes y yo caminemos en la palabra del Señor. Porque ¿para qué queremos cabritos, hermano? Hay mucha gente que tiene en las iglesias muchos cabritos y ellos no se pueden pastorear. Dice la Biblia y nos advierte que muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a cuantos. Vamos a estudiar una palabra allí muy importante, el verbo engañar, planao en el griego. Fíjese, la primera definición de la palabra significa extraviar. ¿Usted ha visto a lo que se le conoce como los pordioseros o los mendigos? Usted los ve en las calles, todos sucios. Y usted piensa, ¿y qué le pasó a esa persona? No se baña, pareciera como que está mal de su cabeza. A eso se refiere. Alguien que se extravió del camino, perdió la noción de las cosas. También significa la palabra planao, significa sacarlo del camino recto. La palabra engañar significa sacar del lugar del camino recto, para ir por un camino de vagancia. Entonces, el propósito de los que vienen y engañan es sacarte del camino de Dios para llevarte a otro camino lejos de Dios. Aquí lo que estremece es que no habla de unos cuantos. Habla, hermanos, ¿de cuántos? De muchos. Y esto es lo que nos debe de alertar. Porque ¿sabe qué, hermanos? Vamos a ser expuestos. Vamos a ser expuestos. De repente te van a invitar a un lugar, va a parecer muy bonito, pero tienes que ver hacia dónde te lleva esa enseñanza. Dice que engañarán a muchos. Versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Yo le hago una pregunta: ¿cuál es el testimonio hoy de la iglesia cristiana o de los cristianos? ¿Por qué la gente no quiere venir a los templos? Por la gran cantidad de pastores, de líderes y de cristianos que dan mal testimonio. Para vivir como ese que vive allá, que es cristiano, que engaña a su esposa, mejor no voy al templo. Para vivir como el pastor que se roba el dinero, mejor no voy al templo. La gente ha abandonado las iglesias porque falta testimonio de los que estamos en un templo. Y por eso, hermanos, el amor de muchos se enfría. 1 Timoteo 4:1, vamos a ir concluyendo. Solamente estamos en la primera palabra, guardaos. No hemos avanzado, pero es importante, hermanos, llevar esto con tiempo y con cautela. 1 Timoteo 4:1. Vimos el Antiguo Testamento, cómo hay advertencia en cuanto al tema de la falsa enseñanza, los profetas. Vemos cómo Jesucristo lo hace. El apóstol Pablo advierte a Timoteo también del tema de los falsos profetas y que tengamos cuidado. Dice versículo 1, pero el Espíritu dice claramente, ¿lo dice cómo, hermanos? Claramente, que en los postreros tiempos, ¿cuáles son esos tiempos? Los tiempos finales. Usted y yo estamos viviendo en los tiempos finales. ¿Por qué? Porque estamos viendo en la generación que está viviendo últimamente. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Detrás de la falsa enseñanza de un falso profeta viene el tema de la apostasía. La apostasía no pasa afuera, sino dentro de la iglesia. La palabra apostasía significa regresar atrás. ¿Y quién regresa? Alguien que conoció, que vivió y que se gozó y que dice es una mentira. La vida cristiana y el templo, eso no sirve. Esa gente apostató. Ahora, ¿por qué apostató? Porque detrás de esa apostasía hubo una enseñanza que lo llevó a caminar lejos de Dios. Y Pablo dice a Timoteo que en los últimos tiempos muchos van a apostatar, resultado de la falsa enseñanza.
Versículo 1 al final dice, escuchando a espíritus engañadores. Y algo importante, hermanos. ¿Y doctrina de qué? La palabra doctrina significa enseñanza, didástalo en el griego. Ahora, ¿por qué lo califica como demonio? ¿Se acuerda en Santiago que dice que los demonios tiemblan, pero pasa algo, no creen? Y una doctrina de demonios es alguien que predica, escucha, pero no vive y no obedece lo que la Biblia enseña. Porque el tema no es escuchar. Satanás sabe que Dios existe, pero él no obedece lo que la Biblia enseña. Y cuando usted va a una iglesia donde se habla del amor de Dios, donde la gente alaba al Señor, pero no vive en lo que la Biblia enseña, eso es un sinónimo de doctrina de demonios. Porque alaban, cantan, se gozan, pero no viven lo que la Biblia enseña. Y Pablo le advierte a Timoteo eso. Concluimos 1 de Juan 4:1, hermanos, y continuamos, si Dios nos permite, el próximo martes. 1 de Juan 4:1. Ya vimos que detrás de la falsa enseñanza hay el tema de apostasía. Solamente haga este ejercicio, hermano. ¿Cuántos de los que usted conoce que se dicen ser cristianos y que hoy no van a un templo, por qué no van al templo? Es una buena pregunta. ¿Por qué la gente que estuvo en un momento en un templo hoy está sentada en sus casas? Casi un 100% es porque fueron engañados. Los engañaron, los bolsearon, engañaron con sus sentimientos. Hoy no quieren saber de Dios porque alguien usó el nombre de Dios para burlarse de ellos. Y por eso ellos mejor ahora mantienen distancia, porque no quieren volver a experimentar a ser lastimados. Y entonces podemos discernir que eso sucedió porque hubo una falsa enseñanza detrás de él. Siguieron al hombre, no siguieron a Dios. Porque cuando usted sigue a Dios, usted sabe que Dios nunca le va a fallar. ¿Cierto o no? Falló el hombre, se equivocó el hombre, pero Dios nunca nos falló. Yo no puedo culpar a Dios de algo que Él no me ha hecho a mí. Amén. Concluimos. Dice 1 de Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu. Ahí la palabra espíritu tiene que ver con una enseñanza. No creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. Ahí tiene que ver con enseñanza. Nos habla de probar, de discernir, de escudriñar la enseñanza doctrinal. Le comenté hace un tiempo a usted atrás que una vez nos invitaron a una iglesia, disque iglesia, para convivir en un culto, y cuando llegamos, hermanos, encontramos de que toda la gente andaba con su bolsita de plástico. Yo le decía, bueno, ¿y para acá andaban con su bolsa de plástico? Pues resulta que detrás de todo eso, hermanos, a la hora del servicio empezaban supuestamente ellos a expulsar demonios y la gente comenzaba a vomitar. Pues cada quien trae su bolsita para el vómito. Es una enseñanza. ¿Qué hicimos? Discernir, probar la enseñanza, agarramos a los hermanos y vámonos. No hay nada que hacer aquí. La palabra dice entonces que tenemos que probar los espíritus si son de Dios. Ese sí es condicional. Puede que sí, puede que no. ¿Cuándo es sí? Cuando la enseñanza te lleva a glorificar a Dios, a vivir una vida de santidad para el Señor. Porque muchos, ¿cuántos? Como que Pablo, como que Jesús y ahora Juan se ponen de acuerdo que son muchos los falsos profetas. ¿Cuántos? Muchos. Porque muchos falsos profetas han salido. ¿Por dónde? Y usted logra ver, hermanos, cualquier cantidad de gente que habla en el nombre de Dios, predica en el nombre de Dios cosas que Dios nunca ha dicho. Que Dios nos ayude y que Dios nos guarde. Póngase de pie. Vamos a darle a Dios gracias por su palabra esta tarde. Y si Dios nos concede la vida, el próximo martes aquí estaremos con la ayuda del Señor. Le invito a que cierre sus ojos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra, por advertir y alertar a la iglesia
a tener cautela y cuidado. Señor, que esta palabra nos lleve a madurar y que siempre nuestra mente y nuestra vida esté siempre mirando al Cristo de la gloria, a ese Dios que nos guarda y nos sostiene. Ayúdanos a hacer una iglesia, a discernir, a entender y a buscar de ti, Señor. Gracias te damos. Ayuda a tu iglesia en Cristo Jesús. Amén y amén. Puede ocupar su lugar.